Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Sabes, cuanto más profundizamos en este informe sobre las perspectivas económicas mundiales para enero de 2026, más nos revela sobre la forma de pensar y actuar de las personas. Pareciera que estamos ante una economía global que a primera vista se ve a prueba de balas. O sea, hemos visto tensiones comerciales, incertidumbre política, y aún así los números muestran una resistencia sorprendente. Es increíble. Si vemos las cifras principales, se estima que el crecimiento del PIB mundial será del 2,7% en 2025 y se prevé que descenderá a un 2,6% en 2026. Y considerando dónde estábamos hace unos años, suena bastante bien. De hecho, es histórico. La recuperación tras la recesión de 2020 es la más sólida que se ha visto en 6 décadas. Para 2025, el PIB mundial per cápita será un 10% superior al registrado justo antes de la pandemia. La inflación se está estabilizando a nivel mundial y las tasas de interés están bajando. Todo parece apuntar a una victoria. Y presiento que viene un pero. Cada vez que leo estas cifras tan interesantes, me pregunto si de verdad todos perciben esa recuperación. Ahí está el problema. Detrás de esos promedios se esconde una gran disparidad. Si bien casi todas las economías avanzadas tienen una renta por habitante más alta que antes de la pandemia, la situación difiere mucho en otros lugares. 1 de cada 4 países en desarrollo es más pobre que hace 5 años. ¿Uno de cada cuatro? Vaya, es una brecha enorme. El panorama es aún más crudo para los países de ingreso bajo. Más de un tercio de ellos son más pobres que en 2019. Si lo medimos en términos humanos, a fines de 2025, las economías en desarrollo promediarán un PIB por persona de aproximadamente $6.500, y a los países de ingreso bajo, ese promedio será inferior a $700. $700. Es más o menos el 1% del nivel de las economías avanzadas. Exactamente. Mientras el motor global sigue avanzando, una parte importante del tren se queda atrás. Bueno, entonces tenemos este exterior a prueba de golpes, con algunas fracturas significativas en el interior. Esto nos lleva a la primera gran enseñanza política que se desprende del informe: una desaceleración del crecimiento. Sí, estamos entrando en una fase de desaceleración. Se estima que la tasa promedio de crecimiento para la década de 2020 sea la más baja desde los años 60, y una gran parte se debe al comercio. Según las previsiones, el crecimiento del comercio mundial sufrirá una desaceleración considerable en 2026, hasta llegar al 2,2%, ¿Por qué esa caída tan repentina? porque gran parte de la actividad que vimos en 2025 fue anticipada. Las empresas tenían prisa por mover mercancías antes de que entraran en vigor los aumentos arancelarios previstos. Ahora que la prisa está desapareciendo, vemos el ritmo real y más lento. Tiene sentido. Es como comprar todo lo que necesitas antes de una subida de precios. Al final dejas de comprar. Pero esto es lo que realmente me sorprendió del resumen. Nos enfrentamos a una olla a presión demográfica de la que no creo que se hable suficiente. Este es el reto decisivo para los mercados emergentes. Para 2035, 1.200 millones de jóvenes llegarán a la edad laboral en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. 1.200 millones. ¿Cuántos currículums? ¿Y cuántas entrevistas? Pero hablando en serio, para poder emplear a toda esta población, estas economías deben centrarse en sectores con uso intensivo de mano de obra y que sean menos susceptibles a la automatización. ¿Y qué es lo que les frena? ¿Por qué no se crean puestos de trabajo con más rapidez? Todo se reduce a un déficit de inversiones. Durante los últimos 15 años, los niveles de inversión se han mantenido prácticamente estancados. La mayoría de estos países no han logrado elevar la inversión por trabajador hasta los niveles de las economías avanzadas.
Si no se moviliza el capital privado, no habrá suficientes empleos. Entonces, ¿qué medidas podría tomar el funcionario público que lea esto? ¿En qué debería centrar sus esfuerzos? El informe identifica 4 sectores con gran potencial: infraestructura, agroindustria, sanidad y turismo. Estas son las áreas que generan puestos de trabajo a nivel local. Supongo que la situación varía dependiendo de en qué parte del mapa te encuentres. Muchísimo. En la región de Asia Oriental y el Pacífico, el PIB va desacelerando hasta llegar al 4,4% en 2026, sobre todo porque China está viviendo una desaceleración estructural. Mientras tanto, el sur de Asia se mantiene fuerte, aunque a un ritmo más moderado, del 6,2%. Y si hablamos de India, se prevé un crecimiento del 6,5%. ¿Y qué pasa con el África subsahariana, considerando las estadísticas de pobreza ya mencionadas? El crecimiento se va consolidando hasta alcanzar el 4,3% en 2026. Sin embargo, y esto es crucial, el aumento de la renta por habitante sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza extrema de manera significativa. La economía está creciendo, pero no a la velocidad adecuada para la población. Eso nos lleva al segundo análisis profundo, que francamente es el más complicado. Para invertir en salud e infraestructura y así crear empleos, se necesita dinero. Pero el informe muestra un panorama muy sombrío de las cuentas bancarias del gobierno en este momento. Es verdad. La deuda pública en los mercados emergentes y las economías en desarrollo ha aumentado a casi el 70% del PIB en 2024. Hablamos del nivel más alto en 55 años. ¿55 años? Increíble. Y los pagos de intereses de esa deuda se están llevando más ingresos que antes de la pandemia. Lo que es peor, los presupuestos de ayuda exterior de las economías de ingreso alto están disminuyendo. Las economías en desarrollo no pueden esperar a que la ayuda llegue. Tienen que confiar en la disciplina de la política interna. Es ahí donde el informe apunta a una solución denominada normas fiscales. Puede que muchos piensen que se trata de un tema aburrido de contabilidad, pero los datos que se presentan son fascinantes. ¿Qué es exactamente una norma fiscal? Hay que verlo como un plan dietético, pero aplicado al presupuesto de un gobierno. Es un límite numérico para conceptos como déficit o deuda. A partir de 2024, el 55% de estas economías emergentes y en desarrollo adoptaron al menos una norma fiscal. Esto supone un aumento respecto al 15% registrado en el año 2000. Entonces se está convirtiendo en la norma. ¿Pero funciona o solo es una regla en papel que se ignora? Las pruebas sugieren que sí funciona. La adopción de estas normas se asocia con mejoras tangibles. 5 años después de su adopción, el saldo presupuestario, concretamente el saldo primario ajustado cíclicamente, mejora en un 1,4% del PIB acumulado. Así que aplicar la norma obliga a ahorrar. Hace que cambie el comportamiento. Esta es la estadística que sobresale. La probabilidad de empezar un episodio de ajuste fiscal, básicamente un periodo en el que se limpia el presupuesto, pasa del 5% en los países sin normas al 14% en los países que sí las tienen. Es casi el triple de probabilidades. Es muy significativo. Pero el diseño es importante. No basta con aprobar una ley y esperar que todo salga bien. El informe muestra que las normas son más efectivas cuando se adoptan en momentos de buena situación económica. Si intentas aplicar normas estrictas cuando la economía ya está débil, muchas veces no obtienes resultados. Claro, es más fácil empezar una dieta cuando no te estás muriendo de hambre. Exacto. Y también importa el tipo de norma. Una norma de déficit, que limite el exceso de gasto anual, es fundamental para una mejora duradera. Además, hay que buscar un equilibrio entre simplicidad y aplicación. Las normas simples suelen conducir a ajustes basados en los ingresos, como el aumento de los impuestos. En cambio, las normas con disposiciones de aplicación estrictas suelen conducir a ajustes basados en el gasto, como su reducción. Ahora lo entiendo. La forma en que se redacta la norma determina si se acaba cobrando más impuestos o gastando menos. Así es. Y lo que es más importante, las instituciones importan. En los países con instituciones sólidas, el efecto positivo de estas normas alcanza hasta 2,5 puntos porcentuales. En aquellos con instituciones débiles, no pueden sostener estas ganancias. Se necesita la maquinaria del gobierno para respaldar la norma.
Entonces, tenemos una economía global en desaceleración, una necesidad enorme de empleos para los jóvenes y una crisis de deuda que requieren normas estrictas para solucionarla. Es como caminar en la cuerda floja. ¿Qué riesgos podrían hacernos caer? Existen tres riesgos principales. En primer lugar, el comercio. Una nueva escalada de las tensiones podría frenar aún más el crecimiento. Segundo, las condiciones financieras. Una fuerte caída en las valoraciones de las acciones, junto con una pérdida de confianza, podría reducir el crecimiento mundial hasta en 0,3 puntos porcentuales en 2026. ¿Y el tercero? Productos básicos. Se prevé que los precios del petróleo caigan a $60 por barril en 2026 debido a la oferta excesiva. Esto es favorable para los importadores, pero afectará de manera significativa a las economías en desarrollo exportadoras de petróleo. Entiendo. En conclusión, parece que la resiliencia de 2025 fue casi un espejismo, o al menos temporal. El informe sostiene que la resiliencia se debió en parte a factores temporales, como la anticipación del comercio y el gasto fiscal, que no podemos repetir con facilidad. Para finalizar, ¿qué se le puede decir a los encargados de formular políticas? Es hora de volver a la ortodoxia fiscal. Suena rígido, pero es necesario. Implica adoptar esas normas fiscales bien diseñadas para reconstruir las reservas y al mismo tiempo promulgar reformas estructurales para atraer la inversión privada necesaria para dar empleo a esos 1.200 millones de jóvenes. Se trata de construir una base que no solo sea a prueba de golpes para el presente, sino que también esté preparada para la próxima generación. Así es. Debemos dar un paso atrás y ver que si bien el crecimiento general es alentador, el verdadero trabajo consiste en cerrar la brecha entre ricos y pobres. Se trata de convertir esa resiliencia temporal en estabilidad duradera y a largo plazo. Hay herramientas, como normas fiscales o inversiones específicas. Pero lo que importa ahora es la voluntad de utilizarlas. Vamos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.